Bienvenidos los que periódicamente estamos leyendo la biografía de Jesús. Jesús ha sido la persona más importante que este mundo ha tenido. Deberíamos estar re orgullosos de ser cristianos. No ha habido nadie que se le asemeja a él en grandeza, en sabiduría. Era admirable en sus planes, tan extraordinario que ha formado una revolución que ha cambiado el mundo y hace ya 2000 años y todavía hay personas dispuestas a morir por causa de él. De hecho, en los países de Medio Oriente, esos países que están en guerra son anticristianos, que son islamistas, los cristianos están dispuestos a morir por causa de Jesús. Y yo calculo que también aquí donde nosotros vivimos, si hubiera algún problema de persecución, habría gente dispuesta a morir por causa de Jesús. Napoleón Bonaparte, dice: no tengo ninguno que esté dispuesto a morir por causa mía. Sin embargo, Jesús tiene miles de personas que están dispuestas a morir por causa de él. Porque cuando uno conoce a Jesús, cuando uno lo conoce, no puede menos que ser su discípulo y seguirlo y cumplir sus parámetros y andar agarrado de su mano. Hay mucha gente que niega a Jesús porque no lo conoce. No sabe quién es, no sabe qué enseñó y no sabe que Él está teniendo todos los beneficios de nuestra sociedad gracias a Jesús. Gracias a Él están fundadas todas las instituciones de bien público, todo está fundado en base a sus enseñanzas. No es de acuerdo a la doctrina griega. Hay muchos que dicen que los griegos no, es en base a las enseñanzas de Jesús. Porque los griegos enseñaban, ellos amaban lo bello y aquello que era minusválido era desechado. De hecho, que un niño nacía enfermo y lo arrojaban vivo a la montaña, ahí donde venían las águilas y se lo comían. No estamos fundamentados en la filosofía griega, estamos fundamentados en la filosofía de Jesucristo. Y todos nosotros en la vida tenemos personas que no nos quieren. Y hay personas que uno se cansa de hacerle bien y después cuando uno se descuida le ponen el puñal de atrás. Yo creo que todos los que me están escuchando tienen esas experiencias. Y hoy vamos a leer la manera como Jesús fue traicionado por Judas. ¿Cuántos Judas hay en medio nuestro que traicionan a uno? Uno se rompe el alma para favorecerlo, para beneficiarlo, para tratar de que salga del pozo donde está. Y una vez que salió, tomó alas y después te pone el puñal de atrás. Bueno, el otro día habíamos visto acerca de la transustanciación, que Jesús enseñó, nos dio en la ceremonia de la comunión, de la cena del Señor. Y él dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y esta es mi sangre que por vosotros se derrama para perdón de pecado. Esta es la sangre del nuevo pacto. Estaba el antiguo pacto. En el antiguo pacto se celebraba también con vino y con pan. Pero en vez de ser un pan, eran 12 panes porque eran 12 las tribus de Israel. Nosotros es un solo pan porque es uno solo Jesucristo, no son 12. Por eso esa es la diferencia. No es una cosa que Jesús inventó. Ya en el antiguo pacto celebraban esta ceremonia, pero con 12 panes que ponían todos los sábados en la mesa delante del altar, renovado, y era el pan que comían los sacerdotes. Y bueno, de acuerdo a cómo interpretamos que Jesús enseñó: este es mi cuerpo, unos dicen que se están comiendo a Jesús, lo toman literal. Y otros dicen que no, que es solamente un recuerdo, o sea, estamos conmemorando de que Jesús puso su cuerpo en expiación por el pecado. Y yo estoy de acuerdo con la segunda, de que no nos estamos comiendo a Jesús. Si leemos todo el contexto de cómo se interpretan las parábolas, entonces nos damos cuenta que también es eso una expresión alegórica, no es una cosa literal. Y hoy dice que Jesús estaba orando, habíamos visto, y que nos dice Lucas que Jesús transpiraba sangre, el gran sufrimiento que estaba llevando, y aunque él sabía, desde el momento que empezó a predicar 3 años y medio antes, sabía que el fin de él era la cruz. De hecho, que al principio dijo: si fuera levantado de la tierra, o sea, si fuere crucificado, a todos atraeré a mí mismo.
Él sabía que había venido, pero cuando llegó el momento era difícil y entonces él oró y dijo: Padre, si es posible que se haga de otra manera, y si no es posible, hacé tu voluntad. Yo estoy dispuesto a cumplir tu designio, tu deseo, el plan que tú tienes determinado. Y bueno, y el plan que Dios tenía determinado era que no se hacía de otra manera. Dice en San Mateo capítulo 26, versículo 47. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas estaba hablando con los discípulos. Acuérdense que estaban en Getsemaní, en el monte de los Olivos, al este de Jerusalén, cruzando el arroyo de Cedrón. Había una quinta, una huerta, un labradío, no sé, de acuerdo donde uno vive le llaman a un pedazo de tierra que la gente cultiva. Dice, todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Los jefes de los sacerdotes y los ancianos eran los gobernantes políticos. Porque los romanos, como eran malos para cobrar impuestos, dejaban que cada país tuviera su propio gobierno con tal que le pagaran los impuestos. Así que y el gobierno que había en Israel en ese entonces era un gobierno teocrático, es decir, un gobierno manejado por sacerdotes. Y entonces esos sacerdotes mandaron a toda esa pueblada para que arresten a Jesús. Los ancianos vendría a ser la Cámara de Diputados, que le llamaríamos nosotros hoy, el Congreso, donde se reúnen los diputados, o la unicameral. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas, el traidor, qué triste, siempre al lado de Judas aparece la palabra traidor. Espero que de ninguno de nosotros seamos catalogados con esa palabra. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles: al que yo bese, ese es, arréstenlo. Que yo bese, ese es, arréstenlo. Así que, acercándose a Jesús, dijo: buenas noches, maestro, y lo besó. Jesús le contestó: amigo, adelante con tus planes. Entonces los otros se acercaron, echaron mano de Jesús y lo arrestaron. Él lo entregó con un beso. Qué triste, un discípulo que había convivido con él 3 años y medio, que anduvo con él en toda situación, que vio quién era Jesús, que estuviera dispuesto a traicionarlo. Bueno, estaba ya profetizado, por eso sucedió. Por eso sucedió, porque Jesús cumplió todo lo que estaba profetizado acerca de él en el Antiguo Pacto. Que de hecho que los ateos, cuando yo era muchacho, y estaba el auge del ateísmo, y decían que todas esas profecías se habían escrito después que sucedieron los acontecimientos. Ese era su argumento, hasta que aparecieron los rollos del Mar Muerto, que son rollos que se encontraron dentro de recipientes de barro en un convento al lado del Mar Muerto, que eran de antes de Jesús. En ese monasterio, antes de Jesús, encontraron, y en esos rollos estaban los libros donde ellos, los ateos, decían hace 40 años, 50, que decían que no, que todas esas cosas, el libro de Daniel, el libro de Isaías, habían sido escritas después, porque no es posible. Cuando se descubrieron que no, que había sido escrito antes, después no dijeron nunca más nada. Así son los ateos. Cuando van perdiendo se callan, pero ellos siguen adelante con sus planes. Ellos siguen. Desgraciadamente el ser humano hemos sido creados para ser amigos de Dios, y por eso que cuando uno nace, en su interior está imbuido la idea de la eternidad. Está imbuido la idea de la eternidad, que es una de las demostraciones de la existencia de Dios. Y Judas, que había convivido y había visto todo lo que Jesús enseñó e hizo, y estuvo dispuesto a traicionarlo, y lo entregó con un beso. Y Jesús le dijo: sigue adelante con tus planes. Y le dijo todavía amigo.
amigo, adelante con tus planes. Entonces los otros se acercaron, echaron mano de Jesús y lo arrestaron. En eso, uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Acá lo dice así en síntesis. Si uno lee los otros evangelios, sabemos que el siervo del sumo sacerdote que le cortó la oreja se llamaba Malco. Y si uno estudia, uno sabe que el que sacó la espada fue Pedro. Pedro estaba armado con una espada. Que Jesús le dijo antes de ir a orar a Jesús, dice, si tienen espada, agárrenla, y si no, compren. Y dice, acá tenemos 2, bueno, es suficiente. Porque estaba predeterminado que iba a suceder esas cosas. Y Pedro, cuando vio ese tumulto, estaba ahí con Jesús, que Jesús había estado orando, transpirando una angustia de muerte. Entonces sacó la espada y empezó a estocar y le cortó la oreja al siervo. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Tomó la oreja, se la puso de vuelta se la puso de vuelta y le cuidó la oreja. Jesús le dijo, guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con la espada también a espada morirán. Que pelean con la espada, a espada morirán. Eso dijo Jesús. Y acá yo tengo mis dudas al asunto de la pena de muerte, no la pena de muerte. La persona que hace algo que está en infracción debe de pagar de acuerdo al delito que cometió. Debe de pagar. Si no, no hay justicia. Si hay alguien que mata a otro y lo ponen preso y a los 4 o 5 años está suelto de vuelta, ¿dónde está la justicia? Si hay un abusador que abusa de un nene, de una nena o una abusadora y lo ponen preso por 25 años y a los 2 o 3 años, primero por buen comportamiento, después por los 2 por 1 y qué sé yo por cuánto, a los 3 o 4 años está libre. Y después no solamente comete el mismo delito, sino que después para tapar el delito mata a la persona. Hay que ser justo en la vida, hay que ser justo. Cada uno lo piense. Y dijo Jesús, porque todos los que pelean con la espada también a espada morirán. Jesús les dijo, guarda tu espada en su lugar. Dice, ¿no sabes que yo podría rogarle a mi Padre y Él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Dice, ¿no lo sabes? Yo oro a mi Padre y Él me manda 12 ejércitos de ángeles para que me defienda. Yo lo puedo hacer eso. Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que debe suceder así? ¿Cómo se cumplirían si no sucede como debe suceder? Enseguida, acuérdense que este Evangelio de Mateo, como fue escrito para los cristianos judíos de su momento, está escrito con la profecía, con el cumplimiento, la profecía con el cumplimiento, para convencer a los creyentes en Dios judío de que Él era el Mesías. Enseguida Jesús preguntó a la gente, ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme, como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las Escrituras. En aquel momento todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Y la profecía era, heriré al pastor y las ovejas se desparramarán. No está acá, pero es esa. Así que en Jesús se cumplió todo lo que estaba de antemano predeterminado. Él fue traicionado y es un ejemplo para nosotros. ¿Cuántos de nosotros no somos traicionados? Nunca debemos de bajar los brazos, tanto en la bonanza como en la adversidad. Si hemos determinado ser discípulos de Jesús, hay que terminar siendo discípulos de Jesús. Y les aseguro que aquel que está dispuesto a jugársela por Él va a recibir su recompensa. Bueno, espero que entendamos, que el Señor nos bendiga, nos proteja. Vamos a seguir la semana que viene acerca del juicio que le hicieron a Jesús entre gallos y medias noches, y ya lo vamos a ver la semana que viene.